No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en los jardines del Ofel en Jerusalén. Ese es el día que usted ha estado esperando toda su vida. Su percepción del mundo cambiará. Las cosas no serán igual. Se han colocado la base para los pasados 9 episodios de esta serie. Ahora estamos listos para dejar atrás nuestra mentalidad gentil occidental conforme exploramos el registro bíblico relacionado con la pasión del Mesías desde una perspectiva judía o hebrea. Ese es el cambio de paradigma que usted ha estado esperando toda una vida. Las fiestas del Señor durante la primavera eran las celebraciones que se ensayaban anualmente que ilustraban la venida del Mesías como el sacrificio de expiación. Ahora usted va a ser testigo del cumplimiento de este ensayo. Recuerde, todo lo que le estoy ofreciendo es la verdad, y nada más. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde esta presentación de multimedia sobre las profecías de las fiestas del Señor fue grabada ante estudiantes de profecía bíblica, reunidos por el Club de la Profecía. Ese es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 10 en la serie de 26 partes sobre la profecía en la fiesta del Señor. El Mesías cumple la Pascua. Salomón dijo: Yo te he edificado una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Esas son las palabras de Salomón, usando su misma oscura verbosidad hebrea. Una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Y dice, las columnas de bronce y sus bases y el asiento de bronce que estaba en la casa del Señor lo expresaron los caldeos y se lo llevaron todo el bronce a Babilonia. Y dice que las columnas eran de 18 coros de altura, dando todas las dimensiones. ¿Qué altura habíamos dicho que tenía el capitel? 5 coros. 5 coros. ¿Por qué 5 coros? Cuando saquearon el monte del templo solo eran 3 coros, pero cuando desmontaron todos los pedazos de bronce para llevárselos, aún tuvieron que ver qué hacer con los capiteles de 5 coros. Aún quedaban 5 coros una vez que hubieran desmontado las columnas. Ahí tenemos la descripción del suceso según las escrituras y lo que ahora podemos ver arqueológicamente. Esa es la historia de cómo y dónde ocultaron el arca del pacto. Quisiera llevarles ahora al cumplimiento de la fiesta del Señor y a los días de los panes sin levadura en el año 4029. A fin de poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es describir que cada una de las fiestas del Señor tiene una iniciación, para luego tener un cumplimiento intermedio y uno final. La fiesta de la Pascua tiene lugar al principio del año, en el mes del Aviv. Cuando se ve una primera rodaja de la luna nueva en el mes del Aviv, sabemos que 10 días después será preciso escoger el cordero pascual tal y como se hacía en la tierra de Egipto en el día 10 del mes de Aviv. Este es el ensayo de lo que se hace en Jerusalén para la Pascua. El sumo sacerdote se irá de Jerusalén para ir a los campos de ovejas en Betlehem, donde se crían y se preparan para el servicio del templo. Luego llevará al cordero a la ciudad y durante 4 días lo examinará, y al final de esos 4 días el cordero será declarado sin defecto. Y esa misma tarde, la del día 14, que es el día de la preparación, matarán al cordero junto con miles de otros corderos que han sido criados por los padres de familia de cada familia que acuden a Jerusalén para la fiesta. Entonces llevan a los corderos al monte del templo y se les mete en el horno antes de que se ponga el sol, pues el día del Shabbat solemne de la fiesta de los panes sin levadura. De modo que cuando se pone el sol y se ha asado el cordero, lo sacamos y comemos su carne con las mejores hierbas y los panes sin levadura. Ese es el Ceder de Pesach, en el Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. En los siguientes días, 7 días después, tenemos otra santa convocación, otro ensayo sagrado. Es el Shabbat solemne del día 21 y es en este día cuando cruzamos el Mar Rojo.
de modo que eso es un recordatorio de esa actividad. En ocasiones, durante la fiesta de los panes sin levadura, que tiene lugar en esa semana del 15 al 21, tendremos un sábado semanal y el día después de ese Shabbat, cuando se pone el sol, ha llegado el momento de los bikurim o la cosecha, los primeros frutos de la cebada. Esto es después de ponerse el sol, de modo que es el primer día de la semana. Los sacerdotes cruzan el puente del valle de Cedrón y van a la parte del monte de los olivos, donde el día 14 prepararon 10 omer, los montones de cebada sin cortar. Cuando se pone el sol durante el primer día de la semana, después del sábado semanal, se cosechan esos 10 omer de las gavillas de cebada, cosa que se hace públicamente. Luego, se procesan esos 10 omer de cebada durante la noche y a la mañana siguiente, el sumo sacerdote entra en el lugar santo y mece la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha de cebada, meciéndola en el templo. Ese mismo día es el primer día en que empieza a contar el omer. Contamos 50 días y llegaremos siempre al primer día de la semana después de 7 sábados. Entonces es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, que significa 50avo, debido a que es el 50avo día de contar el omer. Esto es algo que tiene lugar cada año. Después de enseñarles este gráfico, quiero llevarles al monte Moriah y el 10º día del mes de Aviv. En lo alto del monte del templo ven ustedes que en el día 10 del mes de Aviv, el sumo sacerdote se marchaba del monte del templo y salía por la puerta del norte de la ciudad de Jerusalén. Vemos que sale del monte del templo siguiendo un sendero que ha sido preparado por los levitas, que están pegados unos a otros, mirándose unos a otros, y están allí en pie con esas grandes frondas de palmeras en sus manos, abriendo paso al sumo sacerdote para que pueda salir del monte del templo, casi 3/4 de milla al norte de la puerta. En la puerta del norte, el sumo sacerdote deja tras de sí un gran contingente con cientos de coanín o sacerdotes que están allí esperándole, mientras él y los que lo rodean salen de los rediles de las ovejas de Belén y escogen el más perfecto ejemplo del cordero de Pascua para ese año, un cordero de macho de 1 año. Cuando el sacerdote regresa a la ciudad y llega a la puerta del norte que ven ustedes allí, la puerta de Damasco, como se llama ahora, es entonces cuando los sacerdotes le abrían paso para que entre en el centro y comenzará a pasar por la puerta, que es cuando los sacerdotes empiezan a clamar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. El motivo por el cual están reunidos todos los sacerdotes hombro con las frondas de palmera es porque hay más de 100,000 personas que han venido de toda la tierra de Israel y de toda esa parte de Asia, regresando a Jerusalén para la fiesta. Al entrar traen consigo ramas de cedro, frondas de palmera y ramas de pino, y las traen a la ciudad. Al entrar en ella y tratan de conseguir sus apartamentos, y cada rincón en la ciudad de Jerusalén está abarrotado de gente, llenándose cada uno de los dormitorios tradicionales, llevan sus ramas de palmera y sus ramas de cedro y las apoyan sobre las paredes de los lugares donde se alojan, de modo que todo lo verde del campo en las calles de Jerusalén es muy abundante en esa época. Entonces todo el mundo se dirige al muro sur del templo, donde les enseñé que Nehemia y yo estábamos sentados en el lugar donde se encuentran todos los mikvah o estanques bautismales, que es como nos referíamos a ellas, y entonces la gente se purificaba, como dice en Juan: vienen temprano a la fiesta y mikvah, o se purifican a sí mismos, porque cada una de las fiestas que celebran allí es un ensayo al que llegan con la esperanza de que tal vez ese sea el año en que venga el Mesías, y están muy emocionados preparándose para este día. Así que es en el día 10 del mes, cuando están en sus casas, el sumo sacerdote ha ido a los rediles de Belén, y al regresar de nuevo a la ciudad, los sacerdotes empiezan a clamar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esos momentos cientos de miles de personas acuden presurosamente de todos los rincones de Jerusalén, trayendo consigo las frondas de palmeras y sus ramas de cedro, clamando a gran voz: Hosana en las alturas, bendito que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, en el año 4029 las cosas sucedieron de una manera un tanto diferente. De hecho, los evangelios relatan que Yahshua lleva a sus discípulos y va a Betania.
monte Scopus. En la actualidad es el sector de la Universidad Hebrea, ya que dicha universidad no estaba allí en el año 4029, pero es allí donde visitan y se quedan con su buen amigo Lázaro, al que acababa de levantar de los muertos hace unas semanas. Esa noche, Yahshua es ungido con una libra de nardo y le dice a sus discípulos que reúnan a todos los discípulos en la puerta norte de la ciudad a la mañana siguiente. Cuando decimos todos los discípulos, podría haber sido cientos, no solo los 12, sino todos los discípulos que pudiesen reunir procedentes de Galilea, de Nazaret y de todo alrededor. Debían decirles que fuesen todos a la puerta norte de la ciudad. Luego les dice a 2 de sus discípulos que vayan a buscar un asno, un potro sobre el cual no se haya sentado nadie, y que colocasen sus talit sobre él y que preparasen ese borriquito. Luego, esa mañana, cuando el sumo sacerdote regresaba de los rediles de Betlehem, esa misma mañana, al acercarse a la puerta del lado totalmente contrario desde Betania, Yahshua cabalga sobre este asno, sobre el lomo de este potro. Justo al llegar a la puerta, sus discípulos le abren paso, mientras el resto de los sacerdotes están mirando a la dirección totalmente opuesta, viendo descender al sumo sacerdote. Cuando ellos le abren el paso, él cabalga sobre el lomo de este borriquito y sus discípulos, todos a la vez, comienzan a clamar: «¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Entonces todos estos sacerdotes, a lo largo de toda la línea, comienzan a clamar: «¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Están haciendo lo que han hecho cada año y no hay motivo para que no lo hagan ahora, debido a que han escuchado el clamor de la parte exterior de la puerta, sino que se unen a ellos y a esos miles de sacerdotes por todo el trayecto hasta el monte del templo, clamando en gran voz: «Hosana en las alturas». Justo entonces cada uno de los cuartos de Jerusalén queda evacuado. Todo el mundo coge sus frondas, agarran sus ramas de cedro y salen a toda prisa por el camino meneándolas. Es como el sonido de un huracán en las calles de la ciudad de Jerusalén. Hay cientos de miles de personas que están chillando con sus fuerzas: «¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Es entonces cuando aquellos Coanín, los sacerdotes, se dan vuelta y ven a Yahshua sobre el lomo del borriquito con sus discípulos, que habían comenzado todo aquello, y dijeron: «Dile a sus discípulos que se callen, que dejen de decir eso». A lo que él le respondió: «No lo haré, no lo haré. Si es preciso dar una voz a las piedras lo clamarán, porque ese es el día en que el ensayo se ha cumplido. Es el día para el cual habéis estado ensayando cada año durante 1000 años, y ese es el día en el que el Cordero de la Pascua, que nació hace 30 años en los rediles de las ovejas de Belén, ahora hace su entrada triunfal en Jerusalén, y es preciso conceder el habla a las piedras clamarán, porque es el día en que se ha cumplido el ensayo». Toda la ciudad estaba llena y alborotada. Nadie puede detenerlo, porque nada va a impedir que se celebre las fiestas del Señor y los ensayos que se han venido realizando durante 1000 años. Nada va a impedir que se lleve a cabo. Al ir él por el camino, mientras todos gritan: «Hosana en las alturas», ¿se pueden ustedes imaginar mientras los sacerdotes contemplan y esperan? Uno se inclina, mira y dice: «Eso no es un cordero, es un asno. Por ahí viene un asno. ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene!». Y mira hacia abajo: ¡es Jesús! ¡Es Jesús sobre un borriquito! Pero no saben qué está pasando mientras él pasa cabalgando sobre el lomo de este asno, y ellos siguen gritando: «Hosana en las alturas». Todo el camino detrás de él se ha llenado, está abarrotado con cientos de discípulos y toda la gente de la ciudad que ahora se colocan detrás de él, y todos los sacerdotes que siguen adelante diciendo: «Hosana en las alturas», hasta que él llega hasta el monte del templo. Pero mientras todo esto está pasando, completamente lleno de gente, el sumo sacerdote está fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén con su cordero atado a una cuerda, y ni siquiera puede entrar a la ciudad. Yahshua asciende al monte del templo, y es allí donde el cordero de la Pascua debe quedar apostado durante 4 días. Es por eso que los evangelios han dejado constancia de que día tras día los herodianos, los fariseos, los saduceos, los queraitas, los dirigentes religiosos y los dirigentes civiles por igual intentan hallar alguna falta en él. Es algo que hacen durante los 4 días de inspección del Cordero Pascual, pero no pueden hallar ningún mal en él. Por fin llega la puesta del día 13, oscurece, y ha llegado el día de la preparación. Hace varios días que vienen preparándose por la comida de la Pascua.
porque es preciso empezar a prepararse el día 10 del mes. Esa noche, mientras comen reclinados, el Señor sabe que esta es la última cena que comerá con sus discípulos. Dice que después de la cena, Él le lavó los pies a sus discípulos. Esta última cena no es la comida pascual. Y voy a demostrarle por qué no es la comida de Pesach, a fin de que puedan entender lo que está pasando aquí. De haber sido la comida de Pesach, hubiera sido un sábado solemne, en el que no se podía realizar trabajo, no se podía lavar los pies después de la comida. De hecho, dice que fue entonces cuando Yahshua tomó el pan y bendijo a Dios, pronunciando la oración que mencionamos antes. Bendito eres tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que hace brotar el pan de la tierra. Y él dijo, yo soy el pan de vida. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Y tomó la copa, y dijo las mismas palabras de Melquisedec, cuando trajo pan y vino a Abraham, que se sintió tan conmovido por lo que Melquisedec había compartido con él, que tomó el 10% de todas las ganancias en su vida en una batalla sangrienta por liberar a su sobrino Lot, y puso el diezmo en manos de Melquisedec. Eso fue algo que hizo porque lo que Melquisedec compartió con él fue tan conmovedor que a partir de ese momento lo compartió con todos sus descendientes y fue pasado a lo largo de todas las generaciones. De modo que el Mesías, al tomar la copa, dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Y luego dijo, esto representa mi nuevo pacto en mi sangre, que será derramada para la remisión de los pecados. Tomad mi copa y repartirla entre vosotros. Yo no volveré a beber un sorbo del fruto de la vid hasta que la viva de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y tomaron y la repartieron entre ellos. Dice que cuando hubo acabado la cena, tomó el pan y lo mojó en el caldo y se lo dio a Judas, diciéndole, Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Ese es el día de la preparación, en el cual todo el pan con levadura debe ser sacado. Todo él tiene que ser eliminado. Y dio el último pedazo de pan con levadura a Judas, que lo tomó en su mano y se marchó con el pan. La levadura había dejado el grupo. Cuando le mandó salir, el resto de los discípulos pensaron que había enviado a Judas a comprar algo que necesitarían para la fiesta o para dar algo a los pobres. Pero si se hubiesen limitado a comer la fiesta, no hubiese sido posible mandar a nadie a comprar algo, pues era el sábado solemne. Y no hubieran necesitado comprar algo para la fiesta porque acababan de comer. De modo que la última cena no fue la comida de Pascua. Ellos pensaron que debido a que él era el tesorero, iba a salir a comprar algo que necesitarían para la comida de la Pascua o para dar algo a los pobres para que tuviesen una buena Pascua. De manera que Judas se fue y vemos que más tarde el Señor salió al huerto de Getsemaní, donde fue arrestado. Cuando fue arrestado, fue llevado a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote, y luego a Caifás. Tras un simulacro de juicio allí, fue llevado al cuadrante norte, como ven ustedes en su mapa, en el cuadrante norte del monte del templo. Fue allí donde fue llevado a la sala del juicio de Pilatos muy temprano en la mañana. Y dice que cuando fue llevado a la sala del juicio de Pilatos, Pilatos tuvo que salir para averiguar de los dirigentes religiosos de qué se le acusaba. Porque los dirigentes religiosos se negaron a entrar en la sala del juicio debido a que no querían profanarse. Los líderes religiosos no querían profanarse de modo que pudiesen comer la Pascua. ¿Se ha comido ya la cena de la Pascua? No, porque es el día de la preparación. Pero a pesar de ello, no quieren entrar a la sala de juicio, así que Pilatos tiene que salir a averiguar cuáles son las acusaciones. Luego se tiene que dar la vuelta y volver de nuevo a la sala del juicio y hablar con el Señor con el fin de averiguar cuáles son las respuestas a estas acusaciones. Y Pilatos salió y dice, esto es ridículo, todo esto tiene que ver con la Torá y vosotros tenéis envidia. O dejáis dominar por la envidia, es por eso que hacéis esto. Y luego hicieron más
tuvo que estar entrando y saliendo repetidamente mientras intenta ayudar a Jesús a salir airoso, sabiendo que no ha hecho nada mal, pero entra allí y Yahshua, el Señor, no le está ayudando precisamente. Así que dijo, ¿puede conseguir un poco de ayuda por tu parte? ¿No te das cuenta que tengo el poder para matarte? Y Yahshua le contesta, tú no tendrías ningún poder si no es por parte de Dios. Entonces se le heló la sangre. Salió de allí y su mujer le siguió y le dijo, acabo de tener un sueño espantoso acerca de este hombre inocente. No tengas nada que ver con él. Salió de allí y Pilatos se sentó en su sillón como juez. Al ocupar el sillón del juicio, las próximas palabras que salieron de su boca fueron ley. Y era a esa hora que se suponía que el sumo sacerdote debía estar en lo alto del monte del templo, concluyendo su inspección de 4 días de duración del Cordero de Pascua. El sumo sacerdote estaba un poco ocupado esa mañana, pero Pilatos está sentado en el asiento del juez y de su boca salen las mismas palabras que el sumo sacerdote había pronunciado a ese mismo momento cada año durante 1000 años. A la conclusión de la inspección de 4 días de duración del Cordero de Pascua, Pilatos abre su boca y dice, no halló falta alguna en él. Pilatos no puede ni siquiera controlar las palabras que salen de su boca. Cada uno de los ensayos se está cumpliendo en todos los detalles y ahora el Cordero de Pascua ha sido declarado sin falta. Nadie puede hallar ningún mal en él. Se está cumpliendo y Pilatos no puede ni siquiera evitar que suceda. No tendrías poder alguno si Dios no te lo diese. Y las palabras salen directamente de su boca y él no tiene nada más que añadir. Pero entonces surgen más acusaciones. Pilatos no puede resolverlo, de modo que finalmente dice, está bien, llevadlo y crucificadle. Y ellos le responden, no tenemos la autoridad para hacerlo. Presionaron a Pilatos emocional y políticamente y por fin logra que le pegue una paliza a Yahshua, sangriento y herido. Y entonces, como ven ustedes en su mapa, Yahshua es conducido de la sala del juicio de Pilatos y después, justo al salir de la sala del juicio de Pilatos, y de nuevo, los sirvientes cogen la madera y la colocan sobre los hombros del Mesías. Y ahora la respuesta a la pregunta de Isaac, Padre, tengo la leña para el sacrificio, está sobre mi hombro, pero ¿dónde está el cordero? Abraham dice, Dios se proveerá un cordero para sí mismo, sígueme. Y ahora, el cordero de Dios, con la leña para el sacrificio sobre sus hombros, camina hacia ese mismo sendero por el cual el padre Abraham condujo a su hijo 1000 años antes, llevándole a lo que fue el pico más alto del monte Moriah, donde Abraham edificó un altar de piedra y ató a su hijo a la leña del sacrificio. Ahora se encuentra todo cincelado y Dios ha preparado un lugar de altar para su hijo y su hijo está atado al leño del sacrificio en el mismo lugar. Y es allí, durante el mismo periodo de tiempo que él permanece en la cruz, están siendo sacrificados miles de corderos pascuales esa tarde en el monte del templo, miles de sacerdotes situados en largas filas. Desde el sector de sacrificio hasta el altar de bronce recogían la sangre de los corderos en cuencos de bronce bruñido, los pasaban de un sacerdote a otro y luego rociaban la sangre en el altar. A continuación se daban la vuelta y pasaban los cuencos de nuevo por toda la larga línea de sacerdotes para que recogiesen la sangre de los próximos corderos que están siendo sacrificados uno tras otro. Ritual que realizaban bajo el sol abrasador del mediodía. El sol brillaba a través de la sangre y se reflejaba desde los cuencos de bronce pulido. Era como relámpagos dorados que se disparaban desde el monte del templo, pero este año hubo tinieblas en toda la tierra. Y las escrituras dicen que cuando él supo que había llegado su hora, cuando el Señor lo supo, dijo, sed tengo. ¿Qué hora había llegado? Fue cuando se hubo ofrecido el último sacrificio de los corderos de Pascua, cuando el sumo sacerdote escogía el último cordero, el más perfecto cordero de Pascua. Y era cuando por fin el cordero era finalmente sacrificado, que el sumo sacerdote, después de todo aquel trabajo, diría, sed tengo. Entonces, se pararía un momento para mojarse la boca y para llenarse los pulmones de aire y hacer la proclamación final desde el monte Moriah. Cuando el Señor supo que había llegado su hora, dijo, sed tengo. Ellos tomaron una esponja, la untaron en vinagre y se la llevaron a sus labios. Entonces,
Él se estiró hacia arriba con su último esfuerzo contra aquellos clavos que le atravesaban las muñecas. Tirando con sus piernas una última vez, se llenó los pulmones de aire, y entonces las mismas palabras que había pronunciado el sumo sacerdote en ese mismo momento durante 1000 años, al ser sacrificado el último cordero de la Pascua, exclamó: ¡consumado es! Inclinó su cabeza. Se produjo un terremoto, y las piedras se abrieron. Y el Espíritu Santo, que descendió sobre él como una paloma, cuando Juan el Bautista le bautizó, el Espíritu se marchó. Él había muerto. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. Sí, él murió. Todo estaba consumado, pero no se había acabado. Lo que sucederá en los siguientes pocos minutos cambiará el curso del mundo. Lo que sucederá durante los siguientes pocos días cambiará el curso de la eternidad. Dentro de 4 días se pondrán en movimiento acontecimientos que alterarán la civilización occidental tan radicalmente que sería imposible especular cómo luciría el planeta hoy si los eventos no hubieran sucedido exactamente en la manera en que lo registran las escrituras hebreas. El arca del pacto fue escondida por Jeremías 500 años antes, y en nuestro próximo episodio vamos a averiguar lo que le pasó al arca en este día tan memorable de la historia humana. Lo invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para el episodio número 11 de esta serie de 26 partes de las profecías de las fiestas del Señor, el arca del pacto. Lo más santo es ungido. Este es Michael Rood desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz. Y les veré cuando se aclare el humo.